Aleluya, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos, como cada jueves, desde Atomayor, República Dominicana, un servidor, el pastor Johannes Lorenzo Morales, invitando a todas y a todas para que estén atentos, aleluya, a lo que vamos a estar compartiendo en este día. Vamos a estar hablando en el capítulo 10 del libro de Oseas. Aleluya. Así que le invito para que usted no se mueva de ahí, esté atento, pendiente a lo que vamos a estar hablando. Bendito sea Dios para siempre, esperando que sea de bendición para su vida y la vida de su familia. Así que aleluya, abra su Biblia en el capítulo 10 del libro de Oseas. Ahí vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 15, hablando acerca de los altares e idolatría de Israel. Aleluya, se derrumbarían y las fortalezas de Israel caerían y el juicio de Dios, entonces, como consecuencias, sería inevitable. Alabado el que vive. Vamos a ver qué podemos sacar que sea de beneficio para nosotros en estos tiempos malos y peligrosos que estamos viviendo. Así que busque su Biblia, vaya conmigo a ese capítulo y vamos juntos pues hablando, compartiendo la grandeza de nuestro amado Padre Celestial. Así que vamos a estar leyendo en esta hora, aleluya, en el capítulo 10 de Oseas, versículo 1 en adelante, y leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Israel es una frondosa viña que da fruto abundante para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas de ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares y asolará sus estatuas de ídolos. Aleluya, porque dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría Él por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aleluya. Damos gracias al Señor por la lectura que hemos tenido en esta hermosa mañana de la palabra de nuestro amado Padre Celestial, esperando que usted comprenda esa palabra, que usted la entienda. Y para eso pues les recomiendo que busque su Biblia para que vayamos compartiendo y viendo lo que Dios nos dice y que Dios quiere que nosotros aprendamos. Bendito sea Dios para siempre, para beneficio personal nuestro, pero también para beneficio de nuestra familia. Recuérdese que la Biblia nos dice: créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de hecho ya vamos a estar hablando acerca de la idolatría. Bendito sea Dios. Que mucha gente
adoran a los ídolos, adoran a las imágenes, cosas que han sido creadas y que están en la tierra y que Dios nos ha prohibido honrarla, adorarla. Nada de lo que está en la tierra, debajo del sol, aleluya, debe ser objeto de culto. Sin embargo, el hombre le rinde pleitesía, le rinde tributo, alabado sea Dios para siempre, cuando Dios lo considera que es una abominación delante de su presencia. De manera que debemos saber, aleluya, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Eso dice Jesús. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como dice Juan 8:32, de escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entrando de inmediato en materia y en el contenido de lo que queremos compartir en este hermoso día, aleluya, poniéndonos en las manos del Padre para que sea Él quien nos guíe, nos dirija con una palabra guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre, pero que venga, alabado sea Dios, para ungida con el poder de Dios y su gracia, para que llegue a su corazón, para que llegue a su mente y entonces produzca los resultados para lo cual Dios se la envía para beneficio de toda la familia, del pueblo dominicano, de la provincia de Tomayor y del mundo. Escuche bien lo que dice la palabra, que tiene un título en esta Biblia, que usted está viendo, alabado sea Dios para siempre, que no son palabras mías, esa es la palabra de Dios. Una buena Biblia, bendito sea Dios para siempre, es bien orientada, dirigida con el propósito de que el hombre se desarrolle espiritualmente y crezca delante de Dios. Y habla de los altares idolátricos de Israel, bendito sea Dios para siempre, que se derrumbarían. Recuérdense que estamos hablando de los tiempos de Oseas, más o menos unos 740 años antes de Cristo, cuando se escribió esta palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y que han tenido cumplimiento y que van a seguir teniendo cumplimiento. Esa palabra profética segura, que nos asegura la Biblia, aleluya, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios hablando en las Escrituras, y que nosotros, tanto usted como yo, debemos escudriñar, dándole el valor que realmente le corresponde y que ella tiene. De hecho, la palabra así lo califica. Y dice la Biblia, hablando de la situación espiritual de Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo que el Señor lo constituyó como una nación santa, como real sacerdocio, aleluya, y le dio las instrucciones para anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a la luz, aleluya, para dar a conocer su nombre entre las naciones y para dar frutos, testimonio entre los pueblos paganos. Bendito sea Dios para siempre, prohibiéndole que ellos iban a entrar a una tierra que el Señor iba a dar, que fluía leche y miel, pero que ellos no podían hacer lo que hacían esas naciones, esos pueblos. Bendito sea Dios para siempre, refiriéndose una buena parte a la idolatría, a los cultos que ellos hacían, bendito sea Dios para siempre, adorando a sus ídolos, bendito sea el Señor, que habían sido construidos por ellos mismos, o adorando a la creación como al sol, la luna,
bendito sea Dios para siempre, y otras cosas creadas que Dios prohíbe que sean adoradas por el hombre. Y Dios entonces comienza hablando a través del profeta en este capítulo diciendo: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares, y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas de ídolos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Israel, una frondosa viña, significando, alabado sea Dios para siempre, que tenían abundancia de hojas, bendito sea Dios para siempre, pero no tenía fruto. Eso me recuerda mucho en los tiempos de Jesús, la parábola de la higuera. Alabado sea Dios para siempre, que cuando el Señor fue a buscar frutos, no encontró frutos porque realmente no tenía. Y esa era la misma situación de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Estaba dando aparentemente abundante fruto, pero los frutos eran para sí mismos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tenía muy poco fruto, bendito sea Dios para siempre, y lo que tenían no eran para Dios. Alabado sea el nombre poderoso del que vive, sino para sí mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado en el Evangelio y en la vida cristiana, porque podría estarnos pasando como iglesia, como hombre, como mujer de Dios, lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Aleluya, estaba dando frutos, pero los pocos frutos que daba eran para sí mismo, no para honrar ni para glorificar a Dios. Hay mucha gente en estos caminos que están viviendo la vida cristiana, son ministros, son pastores, son creyentes y están siguiendo la obra, pero no porque le interesa la salvación del hombre, sino por los beneficios que de tipo personal pueden recibir. Alabado el que vive. Y Dios estaba reprendiendo y amonestando la situación que estaba pasando en Israel. Bendito sea Dios para siempre. Mire, el fruto que produjo fue usado, alabado sea Dios, para ellos mismos. No fue un fruto que lo usaron para el Señor, sino solamente que multiplicaron los altares, es decir, los altares a los dioses idolátricos. En vez de servir a Dios con entrega, con devoción, aleluya, Dios, que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, estaba viendo la condición espiritual de este pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Por eso dice la palabra que Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicaron también sus altares. Alabado sea Dios para siempre. De manera que muchas veces como creyentes nos vemos hermosos, nos vemos elegantes y con una hermosa apariencia. Pero realmente somos nosotros, hombres y mujeres de Dios, que estamos dando fruto para honrar a Dios. Aleluya. O solamente estamos dando fruto para nosotros mismos. Alabado sea Dios para siempre, porque los frutos que aparentemente se ven y son notables no honran ni glorifican el nombre de nuestro amado Padre Celestial. El versículo 2 dice: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Él quebrantará sus altares y asolará sus estatuas de ídolos. Bendito el que vive. Escuche bien, dice la palabra, está dividido su corazón, aleluya, indicando
que esa era la fuente principal del mal en el pueblo de Dios. Aleluya, el corazón dividido. La palabra de Dios nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo, porque nadie puede amar a dos señores. Nadie puede amar a Dios y al mundo. Bendito el que vive, porque amará a uno y menospreciará al otro. Así que usted no puede amar a Dios y al dinero, pero tampoco puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Bendito el que vive, sobre todo cuando Dios nos manda y nos exige a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas entonces van a venir por añadidura. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Su corazón estaba dividido, por lo tanto ellos se situaron entre dos opciones o entre dos opiniones. Bendito sea Dios para siempre. Estaban dándole el culto a Dios, estaban dándole el culto a Jehová, pero también hacían el culto de la idolatría, tal como lo enseña en el libro de los Reyes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Adoraban a Dios, pero al mismo tiempo también le rendían culto a los ídolos, como hacen iglesias, especialmente la iglesia popular. Bendito sea Dios para siempre, que le rinden el culto a los ídolos paganos, imágenes hechas por manos de hombres, que Dios considera como que es una abominación delante de su presencia. Por eso pues aborreció a Israel cuando en la época de Jeroboam levantaron el becerro de oro en Betel. Bendito sea Dios para siempre. Y en vez de subir a adorar a Jerusalén, se quedaron en Betel adorando el becerro que el rey había levantado. Y desde una óptica política, el rey pensó que se la estaba comiendo. Bendito sea Dios para siempre delante del pueblo. Y Dios estaba molesto con esa actitud. Bendito el que vive, porque el pueblo se había apartado de la verdadera adoración. Y ocurrió prácticamente lo mismo que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí adorando y glorificando al Señor, y que bajó con la tabla de la ley. Recuérdese bien que el pueblo tomó las prendas, bendito sea Dios para siempre, y todo lo que tenía de oro, todos los gestos que tenían de oro, e hicieron un becerro de fundición, un becerro de oro, aleluya, que levantó Aarón en ese tiempo. Y Dios quiso consumir al pueblo. Inclusive Dios dijo: déjame que destruya este pueblo. Y Moisés intercedió por el pueblo, y Dios tuvo misericordia del pueblo y lo perdonó. Pero Dios no es un Dios celoso que no comparte su gloria con ellos, mucho menos con los ídolos. Y el pueblo cayó en la vulgaridad. El Señor, alabado sea Dios para siempre, así lo llama la palabra, aleluya, como algo perverso delante de Él cuando uno se envuelve en la idolatría. Alabado sea Dios para siempre, comparando a Dios con un objeto cualquiera. Por eso la Biblia dice: ahora serán culpables, serán hallados culpables, bendito sea Dios para siempre, y Dios quebrantará sus altares y asolará sus estatuas de ídolos. Bendito es el nombre poderoso del Señor, porque estaban dándole culto a Jehová y al mismo tiempo también le estaban dando culto a la idolatría. El versículo 13, escuche bien. ¿Por qué dirán ahora: no tenemos rey? Porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría Él por nosotros? Mire, el corazón humano, el corazón natural, debido a la caída en el huerto del Edén,
alabado sea Dios para siempre, está en contra de Dios, está en contra de su voluntad y de obedecer su palabra. Dice la Biblia que hay una lucha continua, constante entre la carne y el espíritu. Y la carne se opone para que uno no haga la voluntad de Dios conforme al espíritu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora bien, la Biblia dice que no hay condenación para los que están o estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Usted no se puede dejar dominar, ni se puede dejar controlar de la carne. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, haciendo lo que ella le pide desde un punto de nuestra naturaleza humana que nos lleva cautivo al pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la gracia de Dios para poder resistir las acechanzas del maligno, pero también, alabado sea Dios para siempre, la actitud o la acción de nuestro cuerpo mortal, de esta carne pecaminosa que nos lleva al pecado. De hecho, el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, de esta carne que solamente me sugiere pecar? Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios que estamos viendo, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien. Y aquí dice la palabra, dice, ellos decían: no tenemos rey. ¿Por qué? Porque no temimos al Señor. Eso viene desde los tiempos cuando el profeta Samuel, usted conoce la historia, bendito sea Dios para siempre, los pueblos, en vez de poner la mirada en Dios, aleluya, y en lo que Dios estaba haciendo por el pueblo, que era Dios quien lo estaba gobernando, lo estaba dirigiendo a través del profeta Samuel, el pueblo puso los ojos en las naciones y en los pueblos paganos, aleluya, y entonces pidieron que se le diera un rey. Ellos querían tener un rey igual que los pueblos paganos, aleluya. Y cuando el profeta consultó a Dios, Dios le dijo: no hay problema con eso, haz lo que te diga el pueblo, porque el pueblo no te está rechazando a ti como profeta, como pastor, aleluya, me está rechazando a mí porque soy yo el gobierno. Era Dios quien estaba gobernando y dirigiendo al pueblo. Y Dios permitió, alabado sea Dios para siempre, que se le nombrara un rey al pueblo, como el caso de Saúl. Después vino David, vinieron otros reyes, aleluya, lo que se conoce el reino de David, Salomón, como el Reino Unido. Después se dividió el reino, bendito sea Dios para siempre, y de las 12 tribus se formó lo que se conoce como el Reino del Norte, compuesto por 10 tribus, incluyendo la tribu de Efraín, que fue la más grande, bendito sea Dios para siempre, del Reino del Norte, y que muchas veces Dios, cuando se refiere a ella, la toma como ejemplo para referirse a toda Judá. Y el Reino del Sur, que estaba compuesto, bendito sea Dios para siempre, por dos tribus. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pero el tiempo fue caminando y andando el tiempo, alabado sea Dios para siempre, las cosas cambiaron. Y el rey humano y terrenal, como en su gran mayoría de los reyes, a excepción de unos cuantos, que hicieron la voluntad de Dios, que se sometieron a su palabra y guardaron sus estatutos y sus ordenanzas, en su gran mayoría le dieron la espalda a Dios, no vivieron en su palabra, no guardaron
sus mandamientos. Bendito sea Dios para siempre. Como el caso de Jeroboam, aleluya, que levantó el becerro de oro. Alábele si puede. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, ellos sintieron que tenía la necesidad de un rey, pero cuando Dios en su ira le quita, bendito sea Dios para siempre, a ese rey, le pone un rey malo, ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error, que no lo habían hecho bien, bendito sea Dios para siempre, y se dieron cuenta que ellos podían estar bien sin el rey. Por eso dice aquí, en este verso, ¿y qué haría el rey por nosotros? O sea, se dieron cuenta que el rey no podía hacer nada por ellos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Porque el Señor era el rey que lo estaba gobernando, que lo estaba dirigiendo. En pecado, bendito sea Dios para siempre, Efraín, bendito sea Dios para siempre, hicieron rey a Jeroboam. Jeroboam lo que le sirvió fue de piedra de tropiezo. Bendito sea Dios para siempre. Tanto él y los reyes subsiguientes fueron puestos sin el consejo y sin la dirección de Dios. Bendito sea Dios para siempre. De manera que al final todo esto ellos reflexionan y se dan cuenta que fue inútil todo lo que hicieron. Aleluya, porque tenían a Dios. Menospreciaron a Dios, pidieron un rey como las demás naciones, y estos reyes le sirvieron de piedra de tropiezo a la nación y a todo el pueblo. Bendito sea Dios para siempre, que lo involucró en la idolatría, como fue el caso de Jeroboam cuando se levantó el becerro de oro. Ahora bien, escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Han hablado palabras jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. O sea, Israel juró alianza, bendito es el nombre poderoso del Señor, al monarca de Asiria, pero también lo hizo alianza con el rey de Egipto. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, la ira de Dios cubriría la tierra, bendito sea Dios para siempre, como la melaza común que brota en los barbechos. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual sería disipada. Las becerras de Bet-Aven, refiriéndose al becerro de oro que se había levantado en Betel, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso su pueblo se lamentará a causa del becerro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Se refiere al pueblo de Israel. Bendito sea Dios para siempre, que en ese tiempo le llamaron el pueblo del becerro. Bendito sea Dios para siempre. Una vez fue llamado pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, pero en ese tiempo de idolatría arraigada en el corazón del pueblo, le llegaron a llamar el pueblo del becerro. Bendito sea Dios para siempre, porque ellos escogieron el becerro como su Dios. Aleluya. Ahora, aleluya, lamentaban por su ídolo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque ese ídolo ni podía ayudarse él, pero tampoco podía ayudar al pueblo. Eso pasa con las naciones en estos tiempos, que adoran a los ídolos en vez de postrarse delante de la presencia del Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y honrarlo a Él. Alabado sea Dios para siempre, porque un ídolo nada es.
Alabado sea Dios para siempre. Y como nada es, no te puede ayudar a ti, pero tampoco puede ayudarse Él. No se puede ayudar a Él, pero tampoco te puede ayudar a ti. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la idolatría que tiene cegados a mucha gente en estos tiempos, como lo estuvo en el tiempo pasado. Escuche esto. El versículo 6 dice, y aún será él llevado a Siria, como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, que Israel será confuso de su propio consejo. Bendito sea Dios para siempre. El rey Jareb, bendito sea Dios para siempre, refiriéndose a Salmanasar, la frase, y aún será llevado a Siria, como presente, que se refiere al becerro, bendito sea Dios para siempre, que era el Dios nacional que había sido adoptado por el pueblo de Israel, sustituyendo a Dios que lo había liberado y que ellos habían visto tantos prodigios y señales de parte de Dios, bendito el que vive, pero ahora, alabado sea el nombre poderoso del Señor, con un corazón dividido, estaban rindiendo culto a los ídolos y también estaban rindiendo culto a Dios. Tenemos que cuidarnos como hombres y mujeres de Dios, sabiendo dónde está nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón con Dios o está nuestro corazón en el mundo? Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dígame dónde usted se está deleitando. ¿Es usted un hombre dichoso, una mujer dichosa, bienaventurada, porque usted se deleita 24/7 en la ley de Jehová, y en la ley de Jehová está su delicia, o su corazón está dividido? Alabado sea Dios para siempre. ¿Está usted más para el mundo que para las cosas de Dios? ¿Está usted dándole el primer lugar a Dios? Aleluya. O Dios se está quedando remotamente muy atrás en su vida, en su casa y en su familia. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Amado amigo y hermano, es momento de pensar y hacer un análisis y reflexionar para darnos cuenta dónde está Dios, para darnos cuenta dónde está Dios en mi corazón, dónde está Dios en mi casa, dónde está Dios en la iglesia, dónde está Dios en mi familia. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice la palabra, aleluya, su propio consejo se refiere al primer rey del reino del norte, es decir, Jeroboam, aproximadamente 175 años atrás. Alabado sea Dios para siempre, quien había levantado el becerro de oro, conforme a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Él creyó que esto era un golpe ingenioso, alabado sea Dios para siempre, políticamente hablando, y que guardaría tal pueblo de Israel de tener que subir a Jerusalén para adorar al verdadero Dios en el templo del Señor. Aleluya. Su consejo condujo a todo el pueblo a la destrucción. A veces creemos que estamos haciendo algo bueno para beneficio del pueblo, cuando realmente lo estamos arrastrando a la ruina. Porque todas las cosas que nosotros hacemos debemos hacerla bajo la dirección, aleluya, de nuestro amado Padre Celestial, dirigido por el Espíritu Santo. Lo que significa que cada cosa que usted haga tiene que consultarla con Dios para que no le traiga problemas futuros. Bendito sea Dios para siempre, para usted de manera personal, como parte del gobierno, como parte de los dirigentes, como parte de los líderes de Dios, y alabado sea Dios para siempre, que termine perjudicando al pueblo o a la nación de Dios o a la iglesia en estos tiempos. Alabado el que vive por los siglos de los siglos.
El versículo 7 dice, de Samaria fue cortado su rey, como la espuma sobre la superficie de las aguas. Tal era el rey de Samaria, bendito sea el nombre poderoso del Señor, a veces llamado el rey de Israel, a veces llamado también como el rey de Efraín, porque la posesión no fue ordenada por Dios, aleluya, sino más bien fue una posesión hecha por el hombre. A veces el hombre, cuando toma decisiones erradas, sin buscar la dirección de Dios, sin tener el apoyo divino, alabado sea Dios para siempre, caes en situaciones que son bochornosas, que Dios detesta. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan cada vez más de Él. Aleluya. Si usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios, usted tiene que buscar la guianza, usted tiene que buscar la dirección de Dios para hacer las cosas que agradan a Dios. Bendito sea Dios para siempre, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El versículo 8 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Mire la situación. Aleluya, los juicios de Dios iban a caer sobre su propio pueblo, porque el pueblo le había dado la espalda, el pueblo había sido rebelde, el pueblo no había vivido en su palabra, se había olvidado de los mandamientos y de las ordenanzas de Dios. Aleluya. Los lugares altos de Abén correspondían a Betel. Aleluya. Abén significa vacío o vanidad. El pueblo estaba vacío, estaba vano porque no tenía a Dios en su corazón, había abandonado a Dios. Y eso le pasa a todo hombre, a toda mujer, a toda iglesia que se aparta de la buena enseñanza, que se aparta de los mandamientos que Dios nos ha dado para vivirlo. Aleluya, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su propósito y de acuerdo con su voluntad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Te recuerda que Betel, bendito sea Dios para siempre, era lo que era la casa de Dios. Pero ahora en la casa de Dios se había levantado un becerro de oro y se estaba adorando los ídolos. En vez de adorar a Dios, bendito sea Dios para siempre, se había hecho como una especie de sincretismo y se había hecho una mezcla. Se adoraba a Jehová, pero también al mismo tiempo se adoraban a los ídolos. Por eso dice la palabra que el corazón del pueblo estaba dividido. Alabado sea Dios para siempre, amado amigo o hermana. No deje que su corazón sea fraccionado. No permitamos que nuestros corazones se dividan. Alabado sea Dios para siempre. Dios siempre ha sido un Dios celoso. Usted se recuerda en los tiempos de Elías, cuando Dios convocó al pueblo y le dijo, si Dios es Dios, venís en pos de él, y si Baal es Dios, entonces váyase con Baal. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque el corazón del creyente no puede estar dividido. Usted no puede querer, alabado sea Dios para siempre, ser amigo de Dios y al mismo tiempo ser amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Alabado sea Dios para siempre. ¿Usted quiere la bendición de Dios en su vida? ¿Usted quiere la protección de Dios en su vida? Entonces usted tiene que hacerse amigo de Dios y no del mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que atento y atenta a esta palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya, la casa de Dios llegó a ser una casa vacía. Llegó a ser una casa totalmente vana, una casa de vanidad. Bendito sea Dios para siempre, donde reinaba el pecado de Israel. Bendito sea Dios para siempre por haberse apartado de Dios y de su palabra. Y lo más triste, alabado sea Dios para siempre, es lo que está pasando en la actualidad con el cristianismo, con la iglesia, con la corrupción espiritual. Bendito sea Dios para siempre que predomina en estos tiempos. Aleluya. Escúcheme bien. Nosotros necesitamos, alabado sea el nombre poderoso de Dios, estar tranquilo, firme en la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Este versículo habla del día venidero malo cuando Israel sería destruido, lo cual aconteció por medio de los asirios. Profecía cumplida. Bendito sea Dios para siempre, que no tiene que ver con los tiempos del fin. Por consiguiente, el espino y los cardos alrededor de los altares paganos, bendito sea Dios para siempre. Y escuche bien, dice la palabra, crecerán en sus altares espino y cardo, en vez de limpiarse más, en vez de estar más puros para Dios, estarían envueltos más en el pecado, en la corrupción. Bendito sea Dios para siempre, hablando de corrupción espiritual, porque en vez de acercarnos a Dios, como Dios nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, el pueblo se distancia cada vez más de Dios, porque se mueve no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a su propia concupiscencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que, amado hermano, amado amigo, vamos a dejar esta transmisión hasta aquí. Vamos a continuar luego con los versículos siguientes que hablan de la fortaleza de Israel, que caerían. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo había sido desobediente, porque el pueblo había sido rebelde, porque el pueblo se había apartado de la palabra de Dios. Padre amado, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que llegue al corazón, de la mente, de nuestros contactos, a gente que ha estado ahí, viéndonos, Señor, que ellos puedan apartarse del pecado, de la idolatría. Señor, porque tú eres un Dios celoso que no comparte tu gloria conmigo. Gracias, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada persona que pueda ver el contenido de lo que hemos hablado en este día. En el nombre poderoso de Jesús.